Un oscuro ente demoníaco que acecha uno de los lugares más históricos de Inglaterra y los misterios que oculta la vida después de la muerte hacen parte del capítulo de hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Francis Levy era un hombre excepcional y uno de los bomberos más destacados y queridos en la estación de bomberos de Chicago durante la década de 1920. Francis amaba su trabajo, siempre se mostraba amable, dispuesto a ayudar, y quienes lo conocieron lo recuerdan siempre con una sonrisa marcada en su rostro. El 18 de abril de 1924 transcurría sin ninguna novedad en la estación. En la ciudad todo estaba tranquilo y no se había reportado ninguna emergencia, así que Francis decidió aprovechar el tiempo para limpiar un poco la estación. Comenzó a limpiar los pisos, luego las oficinas y por último las ventanas, pero justamente cuando estaba limpiando la última ventana que le faltaba, se detuvo abruptamente y quedó paralizado. Extrañados, sus compañeros se acercaron a él, lo tocaron y él inmediatamente volvió a reaccionar. Cuando sus compañeros le preguntaron qué era lo que le había pasado, él los miró confuso y les dijo que había acabado de tener una visión y que ese mismo día moriría. Tras estas palabras hubo un silencio casi sepulcral en la estación, pero entonces sus compañeros comenzaron a reír, pensando en que todo se trataba de una extraña broma de Francis. Justo en ese momento, el teléfono de la estación sonó. Una aterrada mujer estaba llamando para reportar que un feroz incendio había iniciado en Currants Hall, un edificio comercial de 4 pisos ubicado en la esquina de Blue Island Avenue. La mujer les dijo que las llamas estaban enormes y que había muchas personas atrapadas en el edificio, así que en la estación todos se pusieron alerta y salieron hacia el lugar en cuestión de pocos minutos. Unos minutos después, Francis y sus compañeros se encontraban ya en el edificio atendiendo la emergencia. La situación era caótica. Los pisos superiores estaban envueltos completamente por las llamas y los bomberos se dispusieron de inmediato a salvar tantas vidas como pudieran. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las llamas comenzaron a apoderarse del primer piso y en cuestión de segundos este se incendió completamente y sin que nadie lo pudiera prever, el edificio no soportó el calor y colapsó repentinamente, causando una tragedia inesperada. Aún así, a pesar de la grave situación, aquel día no hubo víctimas civiles, pero lamentablemente 8 bomberos fallecieron y justamente entre las víctimas fatales se encontraba Francis Levy. Al llegar nuevamente a la estación, los bomberos sobrevivientes se encontraban devastados por la pérdida de sus compañeros y mientras se encontraban llorando y lamentándose, notaron que en la ventana que horas antes Francis había estado lavando, su huella había quedado impresa. Los días pasaron y cuando los funerales de sus compañeros habían concluido, los bomberos notaron que la huella de Francis continuaba en la ventana. Así que decidieron limpiarla para tratar de dejar atrás la tragedia de aquel día. Aún así, la huella de la mano de Francis volvió a aparecer, así que nuevamente la limpiaron, pero la huella aparecía de nuevo. Esta situación se presentó en incontables ocasiones, así que decidieron cambiar los vidrios para ver qué pasaba. Pero la huella aparecía nuevamente y lo mismo ocurrió durante 24 años, en los cuales por más intentos que hacían por remover aquella huella, esta siempre aparecía nuevamente sin ninguna explicación. Hasta que una tarde de 1948, extrañamente el vidrio de la ventana estalló violentamente de la nada sin ninguna explicación.
Desde entonces, aquel fenómeno dejó de presentarse, pero quedó para siempre como un misterioso recordatorio de aquel agradable hombre que murió como un héroe y de su oscura premonición. Fundada en el año 1083, la abadía de Shrewsbury es uno de los centros de peregrinaje más importantes en la historia de Inglaterra. El lugar fue fundado por el conde Roger de Montgomery y en sus inicios fue un pilar para la evangelización de los pueblos históricos que aún continuaban en aquella zona. La abadía ha sobrevivido a un alto número de extrañas tragedias que han amenazado su estructura desde hace muchísimos años, y en la actualidad solo una pequeña porción continúa en pie, funcionando como la iglesia de San Pedro y San Pablo de Shrewsbury. Como podrás imaginar, un lugar tan antiguo, lleno de tragedias y situaciones inexplicables, es considerado por muchos como un fuerte epicentro de actividad paranormal, y es el escenario principal de varias leyendas aterradoras que narran las historias de varios fantasmas y entes que se piensa habitan en su interior. Pero sin duda alguna, el ente más famoso y temido por todos es un aterrador demonio que aparece al interior de la abadía y que siempre que alguien lo ve, termina perdiendo la vida de manera inexplicable. Esta leyenda se popularizó hace muchísimos años gracias a la extraña experiencia vivida por el cardenal Crescentius, quien se convirtió en la primera víctima de este misterioso ser. La historia cuenta que el cardenal llegó a la abadía en el año 1552 proveniente de Roma y lo había hecho por orden directa del Papa, quien le encomendó la misión de investigar una serie de informes sobre posesiones demoníacas que se estaban presentando en la zona y que tenían aterrada a la población. El cardenal realizó su tarea con ahínco y atendió en persona varios casos de posesiones, logrando así mucho cariño por los pobladores que lo consideraban casi un enviado de Dios. Algunos meses después de su llegada, el cardenal anunció a sus compañeros que se dispondría a escribirle una carta al Papa y que le comentaría las experiencias que había vivido desde su llegada. El cardenal se dirigió a su cuarto y comenzó a redactar varias páginas contándole al Papa sus encuentros. Pero entonces, cuando la noche había llegado, un grito de horror se escuchó en toda la abadía proveniente del cuarto del cardenal. Inmediatamente varios empleados se dirigieron al lugar para ver qué había pasado y encontraron al cardenal en un rincón señalando horrorizado hacia un lugar de la habitación, asegurando que allí había un enorme perro negro con unos aterradores ojos rojos que había llegado para llevárselo. Rápidamente la habitación se llenó de empleados y sacerdotes, quienes se encontraban estupefactos ante la situación. El cardenal permanecía en shock y les rogaba a todos que sacaran de allí al perro. Y de repente gritó que el perro se estaba acercando hacia él, y entonces simplemente el sacerdote cayó al suelo sin vida. Esa fue la primera vez que la aparición de este ser se reportó en la abadía generando una muerte, pero no ha sido la última, pues a través de los años muchas personas más han muerto allí en las mismas inexplicables circunstancias. Y ahora todos quienes visitan el lugar lo hacen con el temor latente de que aquel malévolo espectro aparezca para llevárselos con él. En 1995, Sonny Graham, un hombre de 57 años, se encontraba devastado, pues tenía una grave enfermedad en su corazón que amenazaba con matarlo en cualquier momento.
Pero entonces una llamada en la que su doctor le dijo que había aparecido un donante y que ahora podrían hacerle un implante le devolvió la esperanza. La cirugía de implante de corazón se realizó con éxito y en pocos días estaba en perfectas condiciones. Sentía una alegría inmensa y quería aprovechar la segunda oportunidad que la vida le había dado. Por esos mismos días, en la misma ciudad, una mujer llamada Cheryl Cottle se encontraba destruida, pues su esposo Terry, un hombre de 33 años que había sido diagnosticado con depresión, aló el gatillo de un arma siendo él el blanco, quedando gravemente herido. El hombre estuvo en coma alrededor de 4 días, tiempo en el que las máquinas conectadas a su cuerpo hicieron el trabajo por él. Hasta que al no poder hacer nada más por el sujeto, su padre tomó la difícil decisión de desconectar las máquinas y donar los órganos de Terry, dejando a Cheryl sola y con el recuerdo permanente de aquel trágico suceso. Varias semanas después, Cheryl se encontraba sola tomando algo en una cafetería cerca a su casa, cuando vio que un hombre que se encontraba sentado en otra mesa dejó caer su billetera, así que Cheryl se levantó, tomó la billetera y se la entregó al hombre. Con solo verlo, Cheryl tuvo una sensación muy extraña, como si ya lo conociera. Igualmente, el hombre la miraba impactado, seguro de que también la conocía. Aquel hombre era Sonny Graham, y el amor entre él y Cheryl nació inmediatamente, sin importar que ambos tuvieran casi 30 años de diferencia. En cuestión de días, Cheryl y Sonny Graham comenzaron una relación, y poco tiempo después decidieron casarse. Ambos sentían que eran almas gemelas, pues sentían que se conocían de toda la vida y que compartían lazos que se salían de toda explicación. Con los años, Cheryl comenzó a notar cosas extrañas. Sonny Graham empezó poco a poco a cambiar y ahora mostraba acciones y actitudes que eran idénticas a las de Terry, su primer esposo, e incluso comenzó a mostrar indicios de depresión, exactamente igual a los que mostró Terry cuando empezó con los problemas que lo llevaron a terminar con su vida. Pero lo más aterrador ocurría en las noches, pues cuando se encontraba dormido, Sonny Graham comenzaba a hablar con una voz que no era la suya, y Cheryl decía que le recordaba mucho a la voz de Terry. Cheryl sabía que Graham había pasado por una cirugía de trasplante de corazón, y sabía también que Terry había sido donante de órganos. Así que comenzó a pensar que el corazón que llevaba Graham era el mismo que había pertenecido a su marido, y sus sospechas quedaron confirmadas gracias a los médicos que atendieron a Graham, quienes le permitieron acceder a los archivos. Esto dejó a Cheryl estupefacta, pero lastimosamente realizó el descubrimiento muy tarde, pues antes de que pudiera hablar con Sonny Graham, este increíblemente había terminado con su vida en el baño de su casa, exactamente en la misma forma en que Terry lo había hecho. Cheryl obviamente quedó impactada por aquella situación y debió pasar por una serie de procedimientos psicológicos para superar aquella experiencia. Y gracias a la espectacularidad de su caso, muchos expertos comenzaron una serie de estudios en los que descubrieron más casos similares. En la actualidad, existen antecedentes de más de 70 casos documentados de pacientes trasplantados que adquieren rasgos y comportamientos de personalidad exactamente igual a los donantes de órganos. Y este tipo de sucesos tiene consternada a la comunidad científica, quienes buscan establecer una explicación racional a estos hechos, que hasta ahora hacen parte de los muchos misterios que rodean a la muerte y lo que pasa después de esta. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor,
no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!